Bueno, continuando con la materia de transferencia de calor y capítulo 7, ahora vamos a ver la clase número 13 de la misma unidad 5 que hemos estado analizando recientemente. Entonces, como ya lo he dicho, seguimos en esta unidad y ahora estamos analizando la convección forzada externa. La clase anterior vimos todo lo que correspondía a placa plana con todos sus distintos tipos. Ahora vamos a analizar cilindros aislados, esferas aisladas y luego una combinación de varios cilindros puestos en conjunto uno al lado del otro que se corresponde a la materia de banco de tubos. Esto es el capítulo 7, la segunda parte de este capítulo. Ya vimos los primeros 4 temas en la clase número 12. Ahora estamos viendo entonces el flujo alrededor de cilindros y esferas individuales y después el flujo sobre un banco de tubos. Todo esto entonces, insisto, corresponde al capítulo 7, convección forzada externa. Para analizar el flujo alrededor de cilindros y esferas individuales, es muy importante porque tenemos que primero comprender qué está ocurriendo en cada uno de estos elementos para después ponerlo todo junto en un sistema más complejo, como por ejemplo este intercambiador de coraza y tubo que ustedes están viendo acá, que ya lo habíamos analizado en una clase anterior, y que corresponde entonces al flujo de dos fluidos, uno de ellos que está entrando y saliendo por la parte derecha de este intercambiador. Entonces podríamos suponer que está entrando por acá arriba, se encuentra frente a todos estos orificios, que por lo tanto el fluido se ve obligado a entrar por esos orificios que lo llevan a lo largo de todos estos tubos que ustedes ven acá. Al llegar al otro extremo, se dan la vuelta y vuelven a salir por acá abajo y salen entonces al exterior. Ese sería el fluido 1 que está circulando al interior de los fluidos. Este flujo o transferencia de calor interno lo vamos a ver la próxima semana. Pero es el otro fluido que nos interesa en esta clase, porque acá tenemos un segundo fluido que está ingresando, por ejemplo, supongamos que está ingresando por acá por el lado izquierdo, y entra al intercambiador y no va a entrar al interior de los tubos, sino que va a circular por fuera de los tubos. Y ya que este intercambiador va a tener unas placas que van a evitar que este fluido se vaya directamente desde la izquierda hacia la derecha, se va a ver obligado a bajar y subir, a bajar y subir, a bajar y subir y salir al exterior. Entonces, en cada uno de estos procesos de bajada y de subida va a estar cruzando alrededor, por fuera, de muchos tubos o cilindros. Por ahora, en esta primera parte de la clase, vamos a analizar qué ocurre si ese flujo ocurre en un solo cilindro, para después ver qué pasa cuando tenemos un conjunto de cilindros. Y también qué ocurre cuando estamos analizándolo con una esfera. Análogamente, como lo vimos en la placa plana, nosotros tenemos que determinar si es que el flujo va a ser de características laminares o turbulentas. Si ustedes recuerdan, en el caso de la placa plana, el Reynolds crítico tenía un valor de 5 por 10 a la 5. Ahora en este caso vamos a tener que el Reynolds crítico va a ser 2 por 10 a la 5, y la expresión del Reynolds ya no va a depender de X, porque no estamos en una placa, sino que depende del diámetro del cilindro o de la esfera. Y, por supuesto, de la velocidad y la viscosidad que está trabajando, a la que viene el fluido que tiene el fluido. Entonces, de esta manera se puede determinar el Reynolds, que ahora ya no es Reynolds sub X, sino que Reynolds sub D, porque depende de D, y el valor crítico va a ser 2 por 10 a la 5. Entonces es importante que no vayan a utilizar el Reynolds crítico de placa plana cuando estén trabajando con un cilindro o una esfera. Es altamente complejo poder determinar el flujo que está ocurriendo alrededor de este cilindro, en este caso, o de una esfera, y por lo tanto, si es difícil evaluar cómo se comporta el flujo y la capa límite alrededor de este cilindro de esfera, tan difícil es también entonces entender cómo se comportan los coeficientes de fricción o las transferencias de calor. Estas son imágenes que muestran acá cómo viene el fluido, se detiene completamente al chocar con la esfera, y algunas partículas del fluido entonces se ven obligados a cambiar su trayectoria y comienzan a arrastrarse por la superficie de este tubo,
hasta que después, si es que el flujo va bastante rápido, se produce un desprendimiento de esas partículas y tratan de seguir el mismo camino que tenían antes, pero habiendo evadido este objeto sólido que le impide el paso. Sin embargo, algunas partículas de fluido no van a seguir derecho para allá, sino que van a empezar a meterse al interior de esto o incluso a devolverse. Y eso va a generar torbellinos o eddies, que son estos de turbulencia, y se va a generar una zona altamente turbulenta justamente detrás de la esfera y una zona que va a tratar de mantener la laminaridad en la parte alejada de la esfera. Y si el fluido viene más lento o más rápido, esta separación entre laminaridad y turbulencia se va a ocurrir antes o después. Por lo tanto, vamos a tener que analizar un cierto ángulo θ a partir de lo cual se produce esta separación de la capa límite laminar con la capa límite turbulenta. Esta es una foto en particular para un Reynolds de un valor 2000 en este caso. Acá estoy mostrando el mismo tipo de dibujo, pero ahora en vez de tener un cilindro, tenemos una esfera y se observa un comportamiento similar, pero ahora, por supuesto, por todos lados en tridimensional, entonces no es tan fácil llegar y mirarlo como el caso anterior. Y estoy mostrando como ejemplo nomás una visualización del software COMSOL, y ustedes pueden ver ahí las líneas de flujo turbulentas que ocurren justamente detrás de la esfera y las líneas de flujo laminar de las partículas que logran sobrepasar la esfera y no modificar tan violentamente su trayectoria. Incluso al final de la esfera, lejos de ella, se genera esta estela que comienza incluso a succionar algunas partículas para que vuelvan a ingresar. Este es el fenómeno que ocurre cuando hay un vehículo grande, como un camión o un bus circulando por la carretera, y algunos ciclistas se adhieren al vehículo para poder eh, utilizar esa fuerza de succión que genera esta turbulencia, lo cual, claro, les permite no cansarse tanto cuando se ponen detrás del vehículo, pero tienen que ponerse a veces tan cerca que es altamente peligrosa la maniobra. Igual que en la clase anterior, donde queremos analizar tanto los coeficientes de fricción como los números de Nusselt, vamos a hacer lo mismo ahora, pero ya es bastante difícil comprender qué está pasando porque tenemos una variabilidad muy alta, y en este caso ustedes pueden ver en este gráfico que el coeficiente de fricción que hay en un caso de un cilindro liso o una esfera depende altamente del número de Reynolds y tiene esta forma que está acá, y que incluso ya cuando los números Reynolds son muy altos comienza a tener incluso una forma bastante irregular. Y eso justamente se explica un poco por lo que acabamos de ver en las figuras anteriores, esta complejidad que se produce en la parte trasera de, en este caso, un cilindro cortado. Pero si ustedes quieren entonces determinar el coeficiente de fricción, ya más que aplicar una ecuación, pueden simplemente utilizar este gráfico que está acá, determinar el número de Reynolds que está dominando ese fluido y obtener, por lo tanto, el coeficiente de arrastre, ya sea para una esfera o un cilindro. Lo mismo ocurre para el caso de la transferencia de calor. Nuevamente, en vez de determinar una expresión única, una expresión algebraica, es mejor trabajar con un gráfico. Y ustedes tienen acá de nuevo qué ocurre con el número de Nusselt a un determinado valor de θ, donde θ es el que está puesto aquí abajo, y es el ángulo que se forma entre la línea que sigue la misma dirección del flujo y el ángulo en el cual nosotros queremos saber qué está ocurriendo con la transferencia de calor en ese punto del cilindro, ¿ya? Y las distintas curvas están graficando distintos números de Reynolds. Y acá se produce una, una característica que se repite prácticamente para todos los Reynolds, en que tenemos un valor relativamente constante, de pronto comienza a decrecer violentamente y cambia de valor justamente en este caso en torno al ángulo de 90 grados, para luego aumentar y luego vuelva a disminuir y luego vuelva a aumentar. Bueno, todo eso ustedes lo pueden ver acá en estos gráficos que están a la izquierda abajo. Tienen distintas configuraciones. Acá tienen un Reynolds
este valor de 2 por 10 a la 5, que en un ángulo de teta que está mostrado acá, ustedes pueden tener un desprendimiento de la capa límite que se produce bastante al principio de la esfera, o si en otro caso que el desprendimiento de la capa límite se produce bastante atrás de la esfera. Y eso es lo que ustedes están viendo de estas distintas condiciones, se observan en este gráfico que está acá. Pero en todo caso, cuando quieran entonces analizar el coeficiente local de transferencia de calor, pueden hacer uso del gráfico que, que les estoy mostrando acá y que está en el texto guía. Si en lugar de determinar un número local de Nusselt, nosotros queremos sacar el valor promedio para saber cuál es la transferencia de calor que está generando toda la esfera sobre el fluido, que es lo que eventualmente nos interesa, existen varias expresiones. Están las de Churchill y Bernstein, que está indicada acá. Está la de Whitaker, que está en la segunda. Y una forma compacta que vuelve a tomar la misma expresión que ustedes ya están acostumbrados a ver. Por supuesto que esta, que es la más simple, es menos exacta, menos precisa que las dos anteriores, ¿ya? Entonces ustedes tendrían que ver en cada caso cuál es la expresión más correcta que quieren usar dependiendo de qué tan certero quieren que sea su resultado. Si optan por utilizar, por ejemplo, la ecuación que está acá al medio, que no es tan compleja, tienen que tener en consideración solamente que acá se le están dando la viscosidad para la temperatura en T subinfinito o la temperatura en T superficial. Esto significa que a diferencia de las otras dos ecuaciones, la superior o la inferior, todas las propiedades se tienen que evaluar a la temperatura del film, que vimos al principio de la clase anterior, que es el promedio entre la temperatura infinito y la temperatura superficial. Es la suma de temperatura infinito más temperatura superficial dividido por 2. Entonces, el número de Reynolds y el número de Prandtl se evalúan a esa temperatura promedio, excepto estas dos viscosidades. Entonces ustedes tienen que encontrar la viscosidad del fluido a la temperatura infinito y la viscosidad del fluido a la temperatura de la superficie de pared, del cilindro o de la esfera, sacar ese cociente, elevarlo a un cuarto y todo eso multiplicarlo por la expresión de los parámetros Reynolds y Prandtl evaluados a la temperatura promedio. Ahí está la dificultad de esta expresión, y si no, utilizan entonces la expresión que está acá abajo, donde los coeficientes C, M y N los pueden obtener a partir de la tabla 7.1. Los invito a que la revisen, porque ahí hay varios tipos de cilindros con distintos cortes transversales, distintas configuraciones geométricas, y para cada uno de ellos ustedes entonces pueden encontrar estos coeficientes y obtener rápidamente el Nusselt de un cilindro promedio. Y luego, por lo tanto, despejar el valor de H. Ahora pasamos a una configuración más compleja en que no tenemos solamente un cilindro, sino que tenemos varios cilindros puestos uno al lado del otro, que esto es lo que el fluido, a lo que el fluido se enfrentaría si es que entra a este, por ejemplo, intercambiador de coraza y tubo, o a una caldera, o a un sistema de transferencia de calor más complejo, que son muy comunes en ingeniería. Tenemos en este caso, entonces, el fluido es el que se encuentra pasando por fuera. Estos que están aquí son los cilindros, que tienen un segundo fluido que está circulando por el interior, que viene y se devuelve, viene y se devuelve. Y nosotros queremos en este caso particular analizar qué es lo que ocurre con el coeficiente de convección externo al cilindro, pero una vez que el fluido ha pasado por toda esta cantidad de filas de cilindros. En este caso, por ejemplo, estamos mostrando un caso en que hay tres filas, n es igual a 3, 1, 2 y 3. Y en el caso que está acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas. Y la diferencia entre el dibujo de la izquierda y el dibujo de la derecha es que el de la izquierda, todos los cilindros se encuentran alineados, y en el de la derecha, todos los tubos se encuentran escalonados. Es decir, esto ocupa justamente el centro de los otros dos, y esto ocupa el centro de los otros dos que le siguen, y así sucesivamente. De esta manera, entonces, si ustedes piensan en que lo que quieren es optimizar la transferencia de calor entre el fluido externo y el fluido interno, puede ser más óptimo
tener la configuración escalonada, porque el fluido que viene, por ejemplo, imagínense que el fluido interno está más caliente y yo quiero, este fluido externo está más frío, lo quiero calentar rápidamente, va a chocar con esta esfera, la va a rodear completamente y luego cuando venga por acá va a pasar a lo largo de estas dos y va a volver a chocar con otra esfera, la va a rodear y luego va a volver a chocar con otra esfera y la va a rodear. Mientras que en el caso de los cilindros alineados, que sería más fácil construirlos de esta manera, algunas partículas de fluido no van a chocar nunca con ninguno de los tubos. Por lo tanto, la transferencia de calor va a ser menos importante que las partículas de fluido que vienen acá y chocan con él, lo rodean, vuelven a chocar, lo rodean y vuelven a chocar. Entonces, en este caso, solamente una fracción de las partículas de fluido van a tener una interacción directa con los cilindros que conforman este sistema y otras no lo van a tener. Mientras que en el caso de acá, todas las partículas de fluido se van a ver obligadas en algún momento a chocar con alguno de los tubos. Entonces esa es la diferencia entre un sistema alineado o escalonado, y además el otro factor importante es cuántos tubos tengo, el número n mayúsculo. Bueno, acá está de nuevo el mismo dibujo, este es el caso alineado, y tanto para el alineado como para el escalonado nos va a interesar determinar cuánto valen estas distancias, S sub t, que es la distancia que separa a los tubos en la dirección perpendicular al fluido, y cuál es la distancia que separa a los tubos en la dirección que sigue el fluido. Por supuesto, también nos interesa saber cuánto vale el diámetro de cada uno de los tubos. Se asume que todos los tubos tienen el mismo diámetro. Y otro factor importante es a qué distancia se encuentran los centros de los tubos y cuál es la distancia por la cual el fluido efectivamente puede pasar. Entonces, todos esos son los parámetros que tenemos que determinar: S sub t, S sub l, A sub 1, A sub t y el diámetro d. Y los datos que también sabemos esos son datos geométricos, la velocidad a la cual viene el fluido, la temperatura 1 a la cual el fluido está ingresando. Y por supuesto lo que nos interesa, lo que queremos obtener es a qué temperatura va a salir este fluido cuando haya pasado todo el banco de tubos al otro extremo en el lado derecho. En este caso estamos analizando un sistema alineado de 3 filas, n igual 3. Y ustedes pueden entonces determinar estos elementos que se encuentran acá, S sub d, el Reynolds y la velocidad máxima. El S sub d, lo vamos a ver inmediatamente, es la distancia que se encuentra aquí, que es la distancia que separa a los dos tubos, pero en el caso de la configuración escalonada. Entonces, de nuevo, tenemos los mismos parámetros anteriores que son fáciles de determinar: cuál es la distancia según el eje X de los tubos, cuál es la distancia según el eje Y entre los centros de los tubos, el área que se produce si es que yo considerara los centros de los tubos y el área que se produce si es que yo considero el área libre donde no hay tubo. ¿Ya? Tenemos el S sub D, y también ese sub D va a estar asociado a un A sub D, que es esta área entre las superficies externas de los tubos, pero en la diagonal, porque es por ahí por donde va a estar pasando el fluido. Primero el fluido va a pasar por A sub T, pero después, al verse enfrentado a este nuevo tubo que está acá, va a tener que subir y pasar por arriba. Entonces el área por la que me interesa ahora es este A sub D. En el caso anterior, este valor de S sub D no tenía sentido, porque el fluido viene y siempre va o a rodear la esfera y luego volver a rodear la esfera, o a pasar directamente sin tocar ningún tubo. Entonces este valor de S sub D tiene validez para el caso de los tubos escalonados. Y aquí también hay varios parámetros de cómo calcular los distintos valores de áreas, si que ustedes conocen S sub T y S sub D. Y también tiene una expresión para la velocidad máxima a la que está circulando el fluido en el caso escalonado, y anteriormente tenían la velocidad máxima a la que está circulando el fluido en el caso alineado. Entonces, determinando todos estos factores, ustedes pueden encontrar cuál es el Nusselt y por lo tanto entonces el H que está dominando entonces la transferencia de calor en este banco de tubos. Y tenemos dos casos. Ambos provienen de las ecuaciones de este autor, Sukauskas, el cual establece dos tipos de ecuación.
uno en el que el número de filas, el número de tubos es superior a 16. Es decir, en este caso que tenemos acá, que tengo 3 tubos, 3 filas de tubos, tendríamos 16 o más que 16, 17 hacia arriba filas de tubo. En ese caso, ustedes pueden ocupar la expresión que se encuentra acá, que es una constante por Reynolds a la m, por Prandtl a la n, y además multiplicado por el mismo Prandtl que está acá, sin un exponente n, dividido por el Prandtl, pero evaluado a la temperatura, las propiedades para determinar el número de Prandtl a la temperatura de la superficie del cilindro, ¿ya? Todas las otras propiedades están determinadas a la temperatura promedio del fluido, y eso elevado a 0,25. Los valores de C, M y N los pueden obtener de esta tabla que también se encuentra en el libro. Entonces acá ustedes pueden ver que para una configuración alineada, una configuración escalonada, a distintos rangos de Reynolds, tengo distintas expresiones de C, M y N en cada uno de los casos. Y todo esto es válido cuando tengo más de 16 tubos. ¿Qué ocurre si tengo menos de 16 tubos? Bueno, tengo que ocupar esta misma expresión, pero multiplicarla por un factor de corrección, el cual está entregado acá. Si n entonces es inferior a 16, el número de Nusselt va a ser el mismo número de Nusselt que calculé anteriormente. Esta ecuación de Zukowski que está puesta acá, que se obtiene con esta tabla, pero además lo tengo que multiplicar por un factor f. Y acá está cuánto vale el factor f si es que tengo 1, 2, 3, hasta 13 filas de alineado o escalonado. Como esto tiene que ser inferior a 16, si tengo 14 o 15, ya ustedes pueden ver que el factor es 0,99, así que prácticamente ya comienza a ser válida la ecuación de mayor que 16. Con eso entonces ustedes pueden obtener el coeficiente Nusselt, el coeficiente H, y con eso determinar entonces cuál es la temperatura a la que está saliendo el fluido una vez que ha cruzado todo este banco de tubos. Y para poder obtener esa expresión o el calor transferido, hay dos maneras de hacerlo. Una que es un poco más compleja, pero más correcta, que es determinar la diferencia de temperatura media logarítmica, que es la expresión que se encuentra acá. Esta expresión no se explica muy bien en esta parte de la materia porque está en el mismo texto guía más adelante cuando ustedes vean intercambiadores de calor, que es materia que van a ver en un curso más adelante. Pero si ustedes se adelantasen y vieran esta expresión, podrían entonces determinar ese valor logarítmico. Lamentablemente ahora no tenemos tiempo para explicar esto, porque lo van a ver ustedes en cursos superiores, pero de todas maneras tienen que saber que van a tener que recordar esta expresión más adelante y que se puede calcular. Si no quieren hacer uso de esta presión compleja, pueden también determinar la temperatura de salida con la presión que está acá, donde ustedes tienen la temperatura superficial, tienen la temperatura a la que venía el fluido antes de entrar en contacto con los tubos, y pueden determinarlo conociendo entonces el H que lo obtuvieron con una configuración con más de 16 tubos o menos de 16 tubos con los valores anteriores. Y conociendo entonces la temperatura de salida, pueden obtener cuánto es el calor transferido, ya sea a través de la expresión del delta T logarítmico, que es el que está acá arriba, o con la temperatura de salida exit que ustedes obtuvieron en la expresión que se encuentra aquí al centro. Y con eso entonces están en condiciones de resolver problemas de varios tubos puestos uno al lado del otro, ya sea en configuración alineada o configuración escalonada. Con eso entonces vuelvo a repetir los contenidos de esta clase. Vimos el flujo alrededor de cilindros y esferas aisladas o individuales, y luego qué pasa si tenemos varios cilindros alineados, y esto se denomina banco de tubos alineado, perdón, o escalonado, y eso es un flujo sobre banco de tubos donde lo acabamos de ver. Que dejo algunas preguntas que están en el libro correspondiente a esta parte de la materia, y con eso termino esta clase y quedo disponible para que cualquier pregunta que me puedan hacer cuando tengamos la clase virtual, pero sincrónica, y me pueden entonces hacer cualquier pregunta. Eso sería. Muchas gracias.